voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. No es un culto misionero, siempre este pasaje es como la ley de los misioneros, pero decidí hablar de este pasaje, hermanos, porque, bueno, los últimos 2 domingos tuvimos una temática distinta por ser días especiales, el Día de las Madres, pero recordemos que estamos en estos momentos donde Jesús resucita y pasa alrededor de 40 días con sus discípulos, sigue dando algunas instrucciones, sigue enseñando, y hay varios momentos muy especiales después de la resurrección de Jesús. Y uno de ellos, hermanos, es precisamente la gran comisión que Él da. Si hay algo que Jesús dijo que hiciéramos, de todas las cosas que hacemos en la iglesia, hermanos, solo realmente hay 2 cosas que Jesús señala puntualmente hacer. La primera es el sacramento de la Santa Cena, y la segunda es ir a hacer discípulos y bautizarlos. Son las únicas 2 órdenes que realmente Jesús da. Todo lo demás se ha consolidado como parte de nuestra misma institución, que no es malo en sí mismo. Sin embargo, debemos prestar mucha atención a esto que Jesús sí deja. Pero a veces nos quedamos con el pasaje, o el pasaje que conocemos de memoria es como el id y hacer discípulos, ¿verdad? Pero quiero que leamos, hermanos, el contexto, el pasaje y la belleza de lo que estaba pasando en ese momento. Jesús los había visto, sus discípulos, en otro momento, y les dijo: los veo en Galilea. Y entonces dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, este pasaje, quiero comenzar imaginando la escena. Yo creo que los discípulos, aun cuando ya habían visto a Jesús, aun cuando ya se había acercado a Jesús, ellos estaban como todavía en shock, porque lo habían visto morir, lo habían visto que estaba sepultado, y verlo, aún dice la Biblia que dudaban. Dice el versículo 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Me encanta esta primera escena, hermanos, porque es demasiado sincera. Me encanta Mateo, la sinceridad con la que expresa y describe a estos 11 discípulos. Como que su mente y su corazón no lograban hacer la conexión de la resurrección. Aún no podían creerlo del todo. Seguían estando en una escena muy sobrenatural. Yo supongo que algo espectacular estar viendo a Jesús. No alcanzaban a entenderlo todo, pero la lección, hermanos, que usted y yo nos podemos llevar este día es que, a pesar de sus dudas, adoraron. Es decir, en medio de este temor o de esta duda, en medio de que no entendían bien lo que estaba pasando, no se hicieron para atrás, ni dijeron: no, pues aquí nos quedamos porque no entiendo bien. No, en medio de sus dudas, dice la Biblia, en medio de sus dudas, adoraron. No fue un obstáculo. A lo mejor usted y yo lo leemos y lo primero que hacemos es: híjole, pues ¿qué no están viendo? Que Jesús está vivo, y ellos dudando.
Pero es que si nos ponemos en sus zapatos, de verdad debió ser algo extraordinario que no lograban todavía asimilar. Y la lección, repito, que Mateo pone en este pasaje es que, hermanos, en medio de nuestras preguntas, en medio de nuestras crisis, en medio de las situaciones como la vida de Leonardo, ¿verdad? Que son cosas que no entendemos, ¿no? Los escuchaba y recordaba a mi sobrino, a Mateo, ¿no? En medio de esas preguntas que hay en nuestra vida, la invitación es: sigue adorando, sigue reconociendo la grandeza de Dios. Dios, ayer hablábamos con los muchachos en el panel y les decíamos, Dios no se espanta con tus preguntas. A veces tu pastor sí, a veces tus líderes sí, porque de pronto sacan algunas preguntas que hay Dios, pero Dios no se espanta con ellas. Dios no se espanta con mis dudas ni con mis porqués. Muchas veces se nos enseñó a decir que no nos atreviéramos a decirle a Dios por qué, sino para qué, ¿verdad? Y hermanos, permítanme decir, usted tiene toda la capacidad y con todo el respeto que usted conoce a Dios, porque yo veo en la Biblia muchos hombres y mujeres preguntándole a su Dios ¿por qué? Porque hay preguntas, hay temores, hay miedos, hay crisis de fe, hay cosas que no entendemos, hay años de algo que Dios no contesta. Bueno, en medio de esas dudas, adora a Dios. Síguelo haciendo aun cuando no haga clic completamente todo lo que la Biblia nos esté presentando, aun cuando la tormenta yo no quisiera estar pasando por ella, aun cuando yo siento que esto no debería estar sucediendo. En medio de la duda, en medio de no entender, la invitación que nos hace Mateo en este pequeño pasaje es: sigue adorando a Dios. Juan Wesley, en su regreso a América, ustedes recordarán que tuvo esa crisis de ¿qué pasa si me muero? No estoy segura de mi salvación. Bueno, de regreso se dio cuenta que su fe no era tan genuina y servía, conocía, pero quería dejar de predicar porque él decía: es que mi fe no es suficiente. Me di cuenta que mi fe no era suficiente. Y a lo mejor usted y yo a veces sentimos: es que no me siento tan bien espiritualmente para hacer las cosas. Y entonces, ¿qué hago? Mejor me retiro poquito. Pero dice Juan Wesley en su diario: encontré a mi hermano en Oxford recuperándose de su enfermedad y acompañado de Peter Boller por este último y en manos del gran Dios. El domingo 5 quedé plenamente convencido de mi incredulidad y de mi falta de fe para ser salvo. Inmediatamente pensé: voy a dejar de predicar. ¿Cómo puedes predicar a otros si tú mismo no tienes esa fe? Le pregunté a Boller qué debía hacer. Y él me dijo: de ninguna manera. Entonces pregunté: ¿por qué voy a predicar? Él me dijo: predica la fe hasta que la tengas. Y cuando la tengas, predicarás de la fe porque la tienes. Y hermanos, de esto se trata. Predica aquello que a lo mejor aún hay duda. Vive bajo aquello que a lo mejor no entiendo completamente hasta que lo tengas. Y entonces cuando venga la experiencia que hablábamos en la escuela dominical, ya no solo será algo teórico, sino será experiencial. Pero en medio de la duda, no dejes de adorar a Dios. Que tus dudas, tus crisis y preguntas no sean un impedimento para adorar a Dios. Si ahorita en tu pensamiento no hay claridad, si hay duda, pregunta, sigue reconociendo quién es Dios. Sigue adorando al Señor. Juan Wesley termina esta parte, dice: por tanto, seguir predicando hasta obtener la fe.
Y me encanta porque Jesús sabía el corazón de estas personas, de sus discípulos que tenían duda, y se acerca y no los regaña, ¿sabes? No les dice, oigan, como hombres de poca fe, como en algún momento les dijo. Jesús se acerca y les asegura lo que Dios ha hecho a través de su resurrección. En el versículo 18 dice, Jesús se acercó a aquellos hombres dudosos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, este pasaje es el corazón de esta enseñanza. No es, permítanme decirlo, el 19, es el 18. Es cuando Jesús se acerca a los discípulos, los anima en medio de sus dudas y les dice, Dios me ha dado la victoria. Toda potestad, toda autoridad, Dios me la dio. Ahora soy yo quien gobierna, ahora soy yo quien tiene el poder para transformar una vida, ahora soy yo y por medio de mí hay perdón y salvación. Toda la autoridad Dios me la ha dado. Él se acerca a sus discípulos con sus dudas y sus crisis y les dice, hey, yo soy Señor y dueño de todas las cosas. No tengan miedo. Se ha cumplido todo. Y Jesús habla de sí mismo como aquel que tiene potestad de gobernar, como el soberano del universo. Y Jesús trajo vida a los que estábamos muertos. Y hermanos, esta debe ser nuestra máxima inspiración para la gran comisión. Toda nuestra vida se nos ha inculcado o se nos ha dicho el id, y yo lo he escuchado muchas veces, el id está en un verbo de orden, ¿verdad? Es un verbo que lo tienes que hacer, ¿verdad? Y sí, es real, pero cuando eso se convierte en, lo tienes que hacer, es parte de tu vida y es una obligación hacerlo, entonces es cuando se vuelve una carga pesada. Pero si yo entiendo el contexto y veo a hombres y mujeres llenos de dudas que adoran a Dios y que Jesús se acerca y les dice, yo soy Jesús y tengo todo el poder y yo tengo la respuesta y yo soy la esperanza para esta tierra, por eso vayan, porque en mí está la respuesta, yo soy la luz y yo soy la salvación que el mundo necesita, por tanto, vayan y díganle al mundo quién soy. Pero no se trata, hermanos, de una obligación donde tengo que cargar algo porque Dios me dijo que tenía que hacerlo. No, eso no es vivir bajo la libertad de Jesús. La libertad en Jesús es conocer quién es Cristo, conocer lo que ha hecho, experimentar su gracia y entonces por eso ve a donde tengas que ir porque conoces a Jesús, conoces la potestad que Él tiene y entonces como consecuencia natural, pues vamos y hacemos porque conozco. Debemos, hermanos, dejar de ver este pasaje como una orden restrictiva, obligatoria, que sí lo es, pero si lo vemos así es una carga. Lo que Jesús está haciendo es animando a unos hombres que tienen dudas y tienen miedos y les dice, yo soy la respuesta, ya vencí. Por tanto, o como consecuencia, vayan y hagan más discípulos, vayan y reproduzcan lo que ustedes ya están experimentando. Vayan y hablen a otros de la autoridad que ustedes están viendo que yo tengo. Hermanos, esa es la gran comisión. Y repetíamos hoy en la escuela dominical, ¿cómo puedo yo exigir a alguien de ustedes, iglesia, que hagan algo si no conoces a Jesús? Si tú no conoces a Cristo, si tú no entiendes la gracia maravillosa que es saberte amado por Jesús,
yo no puedo pedirte esto. Yo no puedo pedirte, joven, que honres a tu padre y a tu madre, porque esto agrada al Señor. Pero si a mí no me interesa agradar al Señor, pues quedo lejos de honrar a mis padres. Veíamos en la escuela dominical. Es tan difícil hablar de santidad o hablar de algo que debo hacer cuando mi vida no ha experimentado la potestad, el poder y la gracia de Jesús. Cuando yo la conozco, entonces, por tanto, se vuelve un regalo y no una obligación. Y entonces vemos a Jesús diciendo, vayan, ¿y qué tienen que hacer? Bueno, lo primero es que precisamente id. Ellos no van a venir. Ustedes tienen que ir. Ayer platicaba con Abby, porque si no saben, tenemos una misionera estudiando, capacitándose en misiones. Y yo le decía cómo un misionero, hermanos, se prepara para ir a cualquier otro lado del mundo y se concientiza de que va a ir a un lugar diferente, de que va a ir a un lugar donde a lo mejor culturalmente existe la poligamia en ese lugar, donde culturalmente existe, no lo sé, se visten de una manera diferente, donde la música es diferente. Y entonces una capacitación misionera te ayuda a mentalizarte a que vas a ir a otra cultura y tienes que dialogar con ella, tienes que convivir con ella, tienes que platicar con ellos hasta que ellos puedan tenerte la confianza y entonces ganar a alguien para el Señor. Un misionero está consciente de ese trabajo. Un misionero está consciente de que tiene que ir y prepararse, que tiene que prepararse para ir y chocar con una cultura nueva, chocar con una cultura diferente y entonces encontrar el puente para hablarles de Jesús. Si usted y yo entendiéramos que también somos misioneros en la ciudad de Chihuahua, las cosas serían muy diferentes, hermanos. Porque usted y yo constantemente estamos somos una subcultura luchando con diferentes culturas, pero lo primero que hacemos es ir y dar un golpe y no tener la capacidad de conocer su forma de pensar, de hacer un diálogo, de hacer una amistad para poder hablar de Jesús, como lo hace un misionero. Si usted y yo entendiéramos que también somos misioneros y tenemos que encontrar esos puentes para hablar de Jesús, pero eso lleva tiempo, eso lleva una relación, eso lleva tener que conocer su cultura, como lo hacía Jesús, caminando con los vulnerables, caminando con las prostitutas, caminando con los publicanos. Y Jesús no les alentaba en hacerlo, pero Jesús sabía que tenía que convivir con ellos. Entonces, hermanos, Jesús les dijo, vayan, ustedes son misioneros, cada uno de ustedes desde su trinchera, no aquel que se va solamente a Nueva Guinea o a África. Tú eres un misionero en este lugar y tienes que dialogar con el mundo en el que vives para poder encontrar el puente que hable de Jesús. Y entonces es ir y hacer discípulos, entendiendo que tú y yo, pues sí, tenemos un llamado y somos misioneros. Y después les dice, bautícenlos. El bautismo es esa profesión pública de arrepentimiento, donde ese hombre o mujer ha decidido ser parte de un pueblo, donde ahora Dios es Padre y es parte de nuestra familia. Y habla obviamente en este Dios trino, entendiendo que la obra redentora tiene que ver con toda la Trinidad. Y predica. Y cuando la persona entienda que se bautice o que haga una profesión pública, enseña. Y Jesús está invitando, hermanos, a que no solamente seamos hombres y mujeres, donde digamos,
qué bien, ya aceptó a Jesús porque hizo una confesión de fe. Y hicieron 20 oraciones de enfermos y todos, gloria a Dios. Y luego, hermanos, el discipulado es esencial, la enseñanza es básica. Es como si yo fuera a India y le predicara a un indio que profesa el hinduismo y la llevo a reconocer a Jesús. Lo va a aceptar. El asunto es que no le quité los 20 millones de dioses que también adora. Necesita un discipulado, necesita una enseñanza para entender realmente el evangelio. Por eso Jesús dice, id y haced discípulos. Es decir, no es solamente hacer, ya lo logré, ya vino, ya hice una oración. No, es que yo con mi vida lo enseñe a amar a Cristo de tal manera que Él pueda seguir creciendo en santidad y que Él pueda parecerse a Cristo y entonces seguirse reproduciendo. Esa es la idea natural de Jesús. Y de ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. Es ir, es bautizar, es decir, logra que reconozcan a Cristo. Pero una vez que lo hagas, enseña todas las cosas que yo te he mandado. Si sabes poquito, esas son todas las cosas. Si sabes un poquito más, esas son todas las cosas que Dios te ha enseñado. Pero es un llamado hacia todos. Y Dios otra vez termina alentando, se acerca a decir toda potestad y termina preciosamente diciendo, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vas solo, no vas solo a hacer un trabajo difícil o arduo. Yo voy contigo, yo estoy ahí. A veces pudiéramos sentir a Dios lejos o que no contesta, pero Él está y Él nos va a acompañar en esta tarea. Iglesia, no se trata de sentir que Dios está conmigo, no. Se trata que aquí dice que Él está conmigo. Se trata de creer con todo el corazón que Él dijo que iba a estar conmigo todos los días, por más difícil que pudiera parecer. El que dio vida, el que estuvo en el Antiguo Testamento, el que vino y se encarnó, y el que murió y el que venció, está con nosotros. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Se quedó conmigo. Encargo el agua, por favor. Y no la voy a cantar, pero se las voy a leer un poquito. Y dice, nomás déjenme tomar poquita agua. Perdón. Dice así: se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y sin reproche, y Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí y no me dejará cuando en mi fe se mete el sol. Cuando tropiece y piense que no hay solución, Él me guiará con la paciencia de su amor, porque Él sigue aquí. Hermanos, Él ha prometido estar con nosotros. Id y haced discípulos, hermanos. No quiero que sea una carga en su vida. Y no es la intención de Jesús. Es que tú entiendas que Él está contigo y te ha dado todo. Por tanto, ve y díselo a los demás y enseña a los demás, porque tú lo has experimentado. ¿Y sabes qué es lo más bello? Que en este pequeño pasaje Dios te da todos los recursos que necesitas, porque dice la palabra que Él tiene todo el poder, a Él se le ha dado todo el poder y luego todo el alcance, todas las naciones. Es decir,
se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, por tanto ve a todas las naciones y enseña todas las cosas porque tienes toda su presencia. Hermanos, todos los recursos que necesitamos están ahí a nuestro alcance. Todo el poder, todo el alcance, todo el contenido de su revelación y toda su presencia está con nosotros. Y hermanos, esta es la gran comisión. Repito, no como una obligación, no como una carga pesada, sino como el privilegio de experimentar todo su poder, hasta dónde puedo ir, el conocimiento de su palabra y que su presencia va con nosotros. Disfrutemos de su presencia, de vivir a la luz de su victoria, de seguir adorando en medio de las dudas y permítete ser usado por Él, aún en medio de tu debilidad, porque Él ha prometido hacerse fuerte y grande cuando yo soy débil. Que el Señor les bendiga, hermanos.